hablado, lo que yo vi era que creo que en la parte de las teorías de la pena era justamente, o sea, referido al fin que tenía en una de las teorías de la pena legitimante, que tenía un fin resarcitorio, y ahora, o sea, relacionado al proceso penal, de que en realidad no era resarcitorio de ninguna forma, porque a la víctima en el proceso se la ponía como en un limbo procesal, así lo manifestaba él. ¿Un limbo? ¿Qué sería eso del limbo procesal? Como que en realidad, o sea, creo que lo que quería llegar era que a la víctima no se la tenía mucho en cuenta. ¿En pasado o en presente? Porque usted me dice, no se la tenía mucho en cuenta. No se la tiene mucho en cuenta. No se la tiene mucho en cuenta. Ajá. ¿Qué les parece al resto? Yo tengo Porque entendido que la querella consiste en, digamos, una investigación paralela a la que hace el fiscal por parte de otras personas que están interesadas en justamente tratar de proteger los derechos de la víctima, como reforzar esa búsqueda de la justicia, de alguna manera. Bien, o sea que ustedes me dicen que el objeto del proceso es la búsqueda de la justicia. En este caso lo dijo Agustina, pero yo lo pregunto en general. Entonces, ¿cuál será el objeto del proceso, el objetivo? Los fines. Vamos a hablar de los fines del proceso. arribar a una sentencia. Ah, ¿por qué se ríe? Dice, ¿no puede prender la cámara, Hipólito? Así lo vemos, nos conocemos. Sí, estaba justo en un lugar. Sí. ¿Dónde toman las clases ustedes? Ahí está. Ahora sí, diga. No, eso, de arribar a una sentencia. Pero a usted le causa gracia. Y usted me dice, arriba era una sentencia. ¿Por qué el chiste? ¿Por qué es gracioso lo de la sentencia? Dígame. No, porque no. Yo creo que ya buscarle la vuelta, o sea, buscarle la vuelta no, suena raro, suena como algo banal. Creo que ya ponerse a indagar de cuál es la finalidad, que no sea otra, es justamente meterse en esta, o sea, ya meterse un poco en cuál es la finalidad de una pena, o sea, arribar a una sentencia condenatoria o bien que absuelva al imputado. Pero el fin, en definitiva, del proceso creo que es ese. ¿Qué dice el resto? Los 91 restantes. Anímense porque es la primera clase, no es la época del examen, digamos. ¿A mí se me escucha? Ahora sí, Jerónimo. Yo creo que si se analiza más yendo a la parte general del proceso y aplicándolo a lo penal en particular, pues, se podría hablar de la satisfacción de la pretensión de una de las dos partes, que a lo largo del proceso lo que tiene que hacer es probar y generar convicción en el juez acerca de si tiene razón o no en lo que plantea, que en este caso es si la conducta de cierta persona encuadra o no dentro de un tipo penal, y durante todo el proceso lo que se hace es verificar si efectivamente eso sucede, arribando al finalizar el proceso en una decisión judicial, condenando o absolviendo, es decir, haciendo lugar a la pretensión del fiscal o rechazándola, lo cual en definitiva se define en la libertad o no de un individuo. O sea que todo gira, parece, en torno a la libertad, ¿no? Y Tiene que ver con eso. Sí, o sea, creo que existen otro tipo de penas que no necesariamente son privativas de la libertad, pero genéricamente a lo que siempre se reduce es a eso. Igual también puede ser que previo al desarrollo del proceso o durante su desenvolvimiento la persona ya esté privada de la libertad, por eso en definitiva lo que se decide al final es si continúa o no.
todo lo que estoy diciendo lo estoy medio suponiendo, porque claramente todavía no. Es la primera clase. No sé. No, está bien. Es la primera Claro. clase, pero nos gusta conocer digamos, nosotros le dijimos antes que aplicábamos la teoría general del proceso, que yo supongo todos ustedes la tienen aprobada y sabida porque ya llegaron hasta acá, ¿no? O sea, el que me diga que no, vaya y estudie esa parte, porque sin eso se nos va a hacer un poco más complicado. Pero un poco recogiendo todas las intervenciones de ustedes, esto nos lleva, me hablan de libertad, me hablan de derechos, ustedes me hablaron de la víctima, me hablaron del fiscal, alguien me dijo, bueno, en algún momento no estaba muy convencido, no se le daba participación, me dijeron que parece que ahora tampoco, pero todas estas cuestiones, ¿de dónde derivan? O sea, cuando usted piensa en un proceso penal, en que usted puede o no puede perder la libertad, en que a lo mejor, qué sé yo, pensando en esto que nos decía Jerónimo de la libertad, bueno, a ver, y si yo pierdo la libertad estando en un proceso y todavía no llegué a la finalidad, que era esto de la sentencia, ustedes me dijeron que podía ser que me condenen en la sentencia o que me absuelvan, me dijeron ustedes, todas estas cuestiones, todas estas regulaciones, ¿a dónde las vamos a ir a buscar en primer lugar? ¿A qué norma irían ustedes? El Código Procesal. Usted iría primero al Código No, Procesal. al Código de fondo, al Código Penal. Pero si vamos a cuestiones de... ¿Por qué? Y porque el Código Penal es el que me tipifica qué conductas son delito y cuáles no. O sea, si el Código Penal me dice tal conducta no es delito, ¿para qué voy a ir al Código Procesal? Porque no tiene sentido iniciar un proceso. Aunque muchas veces se inicia un proceso para saber si determinada situación pasó de tal manera o no. Entonces, ¿cómo? La ¿A dónde mayoría. voy ahí? Yo creo que, un poco por lo que decía el compañero que habló antes, el tema del proceso, ¿para qué está? Si uno piensa que las penas son para resocializar, ¿Son para resocializar las penas? o para reeducar, o para intentar evitar que la persona que cometió algún delito vuelva a cometerlo, quizás el proceso sería una especie de averiguación de si tal persona necesita o no una reeducación, una resocialización. No sé si me expliqué de alguna manera clara. Amplio lo suyo, digamos, como que todo aquel que necesite ser reeducado, la pregunta iría bajo qué criterio. ¿Quién puede determinar que otro tiene que ser reeducado? Un juez penal. Basa lo que dice el Código Penal. Aldo, acá justo tenemos un juez penal, le vamos a preguntar, Aldo, ¿vos dónde o cuándo determinás que alguien tiene que ser reeducado? Bueno. Y después los mandás a reeducar, ¿eh? En realidad no los mandamos a reeducar. Digamos, al final de todo hay que decir si la persona es culpable o inocente y se le aplican eventualmente una pena. Si esa pena queda firme, bueno, se estima, se cree que una de las funciones que tiene, no sé si mencionar como reeducar, pero puede ser la de resocializar de alguna manera. Bueno, que eso se cumpla o no es una cosa polémica, tal vez no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. De todas maneras puede ser que en algún caso la pena tenga algún efecto, digamos, no sé si no lo llamaría reeducador, pero disuasor para el futuro. Lamentablemente no son muchos los casos, pero digamos que yendo a los fines de la pena, que se han dicho, ¿no? Los muchos fines de prevención especial, prevención general, prevención especial positiva, prevención, etcétera, todas las combinaciones posibles, yo diría que la pena tiene un poco de todas, en la práctica, más allá de que alguno esté a favor de un tipo de perspectiva o de fin de la pena que de otra. Tiene un poco de todo, tiene prevención especial negativa, obviamente, porque la persona queda aislada de la sociedad una cierta cantidad de tiempo, con lo cual se evita que cometa delitos, por lo menos en libertad.
bueno, la cuestión de resocialización, ¿no? La prevención especial positiva, y en algunos casos puede ser que dé resultado. Es frustrante muchas veces, pero es difícil decir si no volvió a cometer algún delito porque la pena aplicada, la pena, por ejemplo, la condicional aplicada quedó, no hizo nunca más nada. ¿Fue un efecto de la pena o fue un efecto de que la persona en realidad cometió un delito por alguna cuestión puntual y no lo iba a volver a hacer probablemente nunca más en la vida? O por ahí tuvo suerte y las otras veces no lo agarraron, digamos, ¿no? Es un poco difícil, pero yo creo que hay un poco de todo. También hay una imagen se quiere dar una imagen hacia la sociedad, con las prevenciones generales, de decir, bueno, mira, ojo, que te puede pasar esto. Yo creo que hay algo de eso. Y en algunos casos también la prevención general positiva, la que habla tanto Jacobs, por ahí no de la forma tal vez acá como lo hace él en Alemania, pero de demostrarle a la sociedad, o demostrarle sobre todo a las víctimas, de que el sistema funciona y castiga al que tenía que ser castigado. Me parece que hay un poco de todo. Ahora, reeducación, y no sé, puede ser, en las cárceles a veces hay la posibilidad, más que de reeducarse, de educarse, o de no perder el tiempo, digamos, y avanzar en otras cosas. Hay mucha gente que lo usa. Y bueno, también está la tarea de los psicólogos durante el cumplimiento de la pena, tanto la pena condicional, la condena condicional, como la condena efectiva, que es algo que con falencias, pero en algunos casos tiene algún efecto, digamos, sobre la persona que está privada de la libertad, a través de lo que es el tratamiento psicológico. Obviamente acá hay que diferenciar muy bien de quién estamos hablando y de los lugares que estamos hablando. Una cosa es por ahí en una zona donde no hay una aglomeración urbana tan grande como Rosario, que es donde trabajo yo, donde la cuestión es un poco más artesanal, la gente se la conoce, no hay bandas delictivas de gran peligrosidad y organización. Y otra cosa, obviamente, en Rosario, donde tal vez todo lo que yo estoy diciendo en algunos casos no tiene prácticamente efecto, ¿no? Porque así como hay bandas organizadas afuera, una vez que caen presos siguen trabajando. Entonces, ¿de qué tipo de reeducación estamos hablando? Pero bueno, es una visión así un poco difícil. El tema de la pena siempre ha sido muy complicado. Ya sabemos que es un tema muy polémico, pero que incluso como Zaffaroni lo dice, es necesaria porque si no aplicaríamos quizá algo peor o algo más cruel, y obviamente que con todas las connotaciones problemáticas que tiene un país latinoamericano como el nuestro, ¿no? Donde las cárceles son de por sí un lugar bastante, o sea, siempre son un lugar, digamos, desagradable, pero nosotros tenemos cárceles peores que en otros lugares del mundo. Bueno, es lo que hay y uno trata de trabajar en el sentido de mejorarlo en lo posible. Pero lo de reeducación o resocialización, digamos, por ahí lo quería decir resocialización en vez de reeducación, bueno, yo creo que en algunos casos puede tener algún efecto. Depende de la persona, depende del contexto que tenga, depende de la familia que tenga, la situación. Hay que verlo caso por caso. Es un tema que siempre, el tema de la ejecución de la pena siempre quedó un poco fuera de estudio, y en realidad es, para lo que es el sistema penal, es una importancia mayor de lo que se le da, ¿no? Pero bueno, eso es cierto que también no es una cuestión puramente jurídica, por eso por ahí en las facultades no vemos tanto ni lo que es las técnicas de investigación, que son un trabajo más policial o cuasi policial, aunque bueno, los fiscales lo ven ahora, tienen un rol mucho más importante. Y al final en el tema de la ejecución de la pena también, como es después del proceso, lo antes y lo después, por ahí se deja un poco de lado, pero a los fines de lo que es el sistema es algo muy importante. Bueno, una pequeña contribución como para a ver si hay alguna opinión más después de esto. Sí, doctora, yo retomando su pregunta originaria respecto de qué norma recurriría, me interesaría contar que en primer lugar recurriría a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos,
En primer lugar, por su jerarquía normativa, por sobre el Código Procesal Penal. En segundo lugar, por la trascendencia que tienen al momento de evaluar las distintas situaciones que puedan darse al aplicar el Código Procesal Penal. En principal lugar, en cuanto al Tratado de Derechos Humanos, fallos como Giroldi, fallos como Casal, tuvieron mucho en cuenta la situación de los tratados internacionales de derechos humanos y cómo estos se aplican en sede internacional, y en la Constitución, bueno, el artículo 18 como eje de todo el sistema penal en cuanto a la inviolabilidad de la defensa en juicio y todo lo que se puede construir a partir de ahí. Bien, son las herramientas con las que contamos. Y cuando ustedes piensan en el proceso, más allá de la finalidad que mencionaban, que era esto de llegar a una sentencia, ¿para qué sirve el proceso? Aldo les decía recién que, cuidado, porque si no tenemos proceso, no tenemos determinadas penas, podemos terminar en condiciones peores, o se pueden hacer frente a un hecho que se reputa como delictivo, a un acto que se reputa como delictivo, alguna otra función. No sé si alguno habrá leído a Foucault, pero en Vigilar y Castigar, él nos trae la historia del suplicio, de qué era lo que pasaba con aquel que era sindicado como autor de un determinado delito. ¿Para qué está ese proceso, como lo concebimos ahora, no? Bueno, retomando un poco la situación de la teoría general, tiene que ver con también la posibilidad de componer un conflicto. Al momento de cometerse un delito, surge un conflicto en la sociedad, y bueno, el principal reflejo de esto de la composición del conflicto y de los riesgos en los que se incurriría si no habría un proceso penal que esté en todo caso garantizado por el Estado, se da con la situación de los linchamientos. Uno vive claramente cuando hay un conflicto sin resolver que termina derivando en un mayor salvajismo que pueda tener la humanidad hoy en día. Y si nos ponemos en el Claro, lugar del imputado, si nosotros hoy yo creo que hiciéramos- tiene dos sí, cosas importantes, no solamente evitar la justicia por mano propia, sino también permitirle a un imputado tener la posibilidad de defenderse algo que se le imputa. ¿defenderse ante quién? Y depende, pero muchas veces ante el fiscal, ante lo que un fiscal le imputa un determinado delito. ¿Y el fiscal a quién representa? Muchas veces cuando los delitos son de instancia privada o de instancia pública, si es de instancia pública, el fiscal actúa en nombre del Estado, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Y qué era lo otro que me decías de instancia privada? ¿Qué es eso? Claro, hay delitos que son de instancia privada, en donde la parte que sufrió que sufrió un daño, que sufrió un delito, que es la víctima, debe actuar por sí sola. Solo a eso voy a decir cuidado y vaya a leer el Código Penal, pero para usted y para todo el mundo, porque esto es algo que después suele ser pregunta de examen, esto de la instancia, yo ya sé, como que le vamos tirando los titulares, vayan a leer eso porque por ahí uno lo trae así más o menos en el aire y no es tan así como lo plantean ustedes. Pero bueno, ustedes me dicen, el fiscal representa al Estado. Y el fiscal lo que hace al representar al Estado, más que nada representa ¿qué cosa del Estado? Los intereses del Estado, ¿puede ser? ¿Qué intereses? La seguridad pública, no sé, todos los intereses que represente un interés justamente del Estado, la vida de las personas, un derecho, por ejemplo, no sé, a la propiedad y demás. Ojo, porque a lo mejor el derecho a la propiedad es un interés de quién. Cuando usted va a la Constitución Nacional, digo que era la norma que nos dijo Lucas antes, él nos dijo, antes que nada, a la norma a la que yo tengo que ocurrir cuando quiero conocer qué es lo que ocurre, es a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, al denominado bloque de constitucionalidad, porque ahí es donde están todos mis derechos y garantías, en la primera parte de la Constitución, ¿no? En la parte dogmática, tener derechos y garantías, cuestiones que son básicas.
Yo voy a hacer un paréntesis. El resto de los adscriptos, por favor, interrúmpanos y participen, digamos. Yo sé que no es tan fácil como cuando estábamos presencial, que por ahí bastaba el gesto, pero siéntanse con esa libertad. Entonces, fuimos a la Constitución Nacional y él nos decía, che, fíjate que acá el artículo 18 algo dice. ¿Tienen ahí la Constitución? No, que no, porque está enfrente de una computadora. Se abran otra pantalla y la buscan. ¿Qué dice el 18? No dice nada. Alguien lo pegó en el chat, pero léalo en voz alta. ¿Lo leo? Jerónimo, adelante. Bueno, Sí, dele. dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ni juzgado por Espere, comisión. vamos, ¿quiere que vayamos interpretando lo que dice el artículo 18? Dale. Interprételo entonces. Ah, yo lo leo y lo interpreto. Nos va a decir. Y eso que somos 84, Sí, pero vio digo. que usted lo pegó primero, fue el primero en encontrarlo. Atento a esa celeridad suya, usted arranca a leer y me dice, mira, esto significa, nos dice a todos, ¿no? Esto tiene que ver con, y algún alumno, otro, seguramente de los 90 y pico que hay en la sala, va a decir algo más, va a aportar, pero usted arranca. Dice, repito, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Ahí, o sea, es el derecho o la garantía del debido proceso, como así se la conoce, según tengo entendido. Después sigue diciendo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto tendrá que ver con el principio de legalidad, se me ocurre. ¿Cómo tendrá que ver? Espere. Según tengo entendido, capaz que tiene que ver, me dice. Cuénteme. Pasa que estoy buscando un refuerzo positivo de su parte. Si yo lo digo muy convencido, tengo miedo de estar metiendo la pata. En cambio, si yo le pongo el dubitativo, usted me dice, muy bien, Jerónimo, yo sí me siento bien y sigo hablando. En realidad estamos buscando el refuerzo positivo en el resto de sus compañeros, digamos. Yo quiero hoy aprender de ustedes, a ver yo no sé, pero si usted me dice, y el 18 a lo mejor dice tal cosa, yo no sé, usted viene de la Facultad de Veterinaria, no, usted viene de la Facultad de Derecho, transitó por Constitucional 1, por Constitucional 2, capaz que hizo Derecho Procesal Constitucional, ¿no? Sí. ¿Cuándo la hizo? Decir eso. No, digo, según los conocimientos que tengo, ya, o sea, debería estar en condiciones de poder afirmar lo que en realidad no estoy afirmando. Claro, está. ¿Y el resto de los chicos? Cuéntenos. Espere, usted sigue ahí como la voz cantante, pero alguno más, dígame, hasta acá que interpretaron. Esto de ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Bueno, ahí también está relacionada la situación de la retroactividad de la ley penal. ¿La irretroactividad de la ley qué es la irretroactividad de la ley penal? Tiene que ver con que no se me pueda juzgar a mí por un hecho que al momento de comentarlo yo no era típico o no tenía la tipicidad que tiene actualmente. ¿Un ejemplo? Y por ejemplo, si yo hoy en día salgo a la calle desnudo y me imputan por exhibiciones obscenas, y el día de mañana nuestro país se adapta a la modernidad y deroga el artículo de exhibición. Si el día de mañana yo salgo a la calle dentro de 50 años, por ejemplo, para dar un ejemplo de retroactividad, y fue derogado el tipo penal de exhibiciones obscenas, si yo cometo ese hecho, no voy a poder ser juzgado en ese momento, salvo que después, si en algún momento posterior se vuelve a tipificar el hecho de exhibición obscena, no voy a poder ser juzgado por ese hecho. Me enredé, pero porque... Claro.
Bien, o sea, en definitiva usted lo que me está queriendo decir es que usted comete un hecho hoy y yo lo tengo que valorar con la normativa vigente al día de hoy. Y que en el derecho penal, a ver si yo le entendí bien, que en el derecho penal yo no puedo aplicar la analogía, decir, ah, no, a mí me parece que esto está mal, y si bien no está regulado así, tal cual en este artículo, me parece que le puedo aplicar este otro y más o menos andamos. No. Por lo menos no la analogía en mala partem, después se discute la posibilidad de la analogía en buena partem, pero bueno, eso es otra discusión. En contra no, en contra del imputado no. Ok, bueno, seguimos Jerónimo con el artículo 18. Bueno, dice, ni juzgado por comisiones especiales o Espere sacado de ahí. los jueces. Ahí, ¿qué son las comisiones especiales? Por ejemplo, antes estaban los tribunales militares. ¿Y eran Y ilegales juzgaban- los tribunales militares? No, pero cuando pasó toda la cuestión de los delitos, cuando trascendió a los tribunales militares, los delitos de lesa humanidad, justamente se estableció que tenían que juzgarlos de modo objetivo, porque al estar el sistema, de alguna manera, no quiero decir errado, sino que el sistema estaba vinculado con estos delitos, no se consideraba que eran objetivos y tenía que ser penado la persona teniendo en cuenta todas las condiciones por un tribunal que estuviera capacitado y que tuviera la suficiente objetividad. Para mí va por ese lado. Me relaciono. ¿Y qué es la objetividad? ¿Por qué vos me decís el tribunal tiene que ser objetivo? Por el hecho de que si son tribunales militares, por ejemplo, y el militar estuvo trabajando en conjunto con estas personas y después estas personas que también estuvieron involucradas o que formaron parte de estos delitos de alguna manera, sí, formaron parte, no pueden juzgar a la misma persona de un modo que desvincule los propósitos que tenía con las acciones, porque si en un principio uno le da la posibilidad o, digamos, deja pasar que la persona realizó eso, después no puede juzgar por algo que a su vez autorizaste o que formaste parte, porque también estás involucrado. A mí por esa parte, por eso decía lo de la objetividad. Pero yo vuelvo a preguntar, en la teoría general del proceso que ustedes ya saben perfectamente, ¿qué características debe tener el juzgador? Bueno, la ¿Cómo debe imparcialidad. ser? ¿Imparcial? Imparcial e independiente. Imparcial, independiente. No de Muy formar bien. parte. No de Entonces, tener ¿qué? intereses. ¿No debe tener intereses de qué tipo? Ningún interés tiene que tener. Dentro o sea, dentro del proceso, no debe tener un interés en relación con la persona a la que se imputa. Ejemplo, no puede haber una persona que esté juzgando a otra, siendo que puede llegar a tener un parentesco, puede llegar a tener algún tipo de relación con esa persona fuera del ámbito que justifique el hecho de que no sea imparcial con ella. Bueno, ¿alguien más? Cecilia Karen, no veo el apellido, pero la veo pensando. Cuéntenos. Si está hablando, no la oímos, Cecilia. Conecte el micrófono. No será, bueno, no se le escucha. Vamos por alguien más. Empezaron a desaparecer, apagaron cámaras. María Emilia. Creo que a lo que se refiere es que no se pueden formar comisiones especiales. Por ejemplo, yo cometo un delito y después de eso formar un tribunal especial para juzgarme, que todas las personas que cometen un mismo delito tienen que ser juzgadas, por ejemplo, no sé,
bueno, no sé cómo son las instancias del proceso penal, pero todas las personas que cometen un robo deben ser juzgadas por un juez de una misma instancia, de la misma materia. Creo que se refiere a eso. Bien. Ustedes transitaron historia constitucional argentina, ¿no? Hace mucho ya. Ahí estaba la respuesta, así que vayan a fijarse a ver cómo funcionaba esto de gente que era fusilada en los caminos. Por ahí venía la cosa. ¿Este artículo de qué año es? El artículo 18. El 1853. De 1853. Interesante, ¿no? Emiliano Mancilla, ¿puede estar? Veo ahí Hola, profe, ¿se escucha? perfectamente. Es el principio del juez natural, ¿Qué es el principio del juez natural? que claramente, bueno, que todos los habitantes deben ser juzgados por tribunales que ya estaban establecidos antes de que cometan el delito. María Victoria, que se tapa la boca. No se la oye, habilite el micrófono. La seguimos sin oír, o al menos yo no la estoy escuchando. ¿No? No la estamos haciendo. Usted siga tratando de conectarse para que podamos escucharla. Vamos a ver a Agustina Puliti. Sí, no, yo con el tema de las comisiones especiales, la verdad que pensaba lo mismo. Digamos, más o menos me baso en lo que dice Emilia, que todos sean juzgados, digamos, como bien decían al principio, por la objetividad y no por, digamos, la especialización, por el tema especializado, digamos, que puedan ser juzgados de una forma más integral. Vamos a ir a repasar un poco eso, porque este artículo 18 en realidad nos va a servir a nosotros durante toda la cursada, porque en cada una de las unidades que vayamos abordando siempre vamos a ir al 18 a ver qué dice al respecto de este tema. Pero bueno, si no se escapó Jerónimo, continúe con la lectura del 18. Bueno, leímos ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio. Espere, si veníamos analizando. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Alguien quiere hablar? Nadie puede autoincriminarse. A ver, Laila, cuénteme, ¿cómo sería eso de que nadie puede autoincriminarse? Claro, que no podés decir que vos mismo cometiste un delito. No te pueden obligar. No te pueden obligar a hacerlo, exacto. Pero puedo. ¿Cómo puedo? Claro, puedo ir y decir, yo lo hice. Podés, pero no estás obligado a hacerlo. ¿Cuál sería la diferencia? Que es facultativo, o sea, en el caso de que, por ejemplo, te pregunten y vos evadas la pregunta, no quiere decir que estás ocultando algo, encubriendo, porque en realidad no estás obligado a autoincriminarte. Por ejemplo, si te están en un interrogatorio, por ejemplo, supongo yo, no sé, se me ocurre. ¿Y qué hago yo? No contesto. A eso no la voy a contestar. No, pero, o sea, no sé si no se contesta, pero no, como que no estás obligado a confesar que hiciste algo, un delito, hiciste un delito.
Ok, entonces yo acá, por ejemplo, en la sala lo tenemos, Aldo es juez penal y agarra a Y cualquiera no de se ustedes, así contesta, como pero estoy no, haciendo como que yo, no y estamos dice, usted obligados a cometió confesar un que delito, cometiste un cuente. delito. Entonces vos me decís, no, yo no estoy obligada a decir que anduve cometiendo algún delito, que me copié en un examen, qué sé yo, lo que fuere. No, pero si querés lo podés hacer. Claro, es facultativo, pero no estamos obligados a hacerlo. Ok, bueno. Profe, Creo que sí. para mí es con que otra persona hacerlo. O sea, por ejemplo, un policía en un interrogatorio inicial. No Porque vos podrías podés declarar o no, pero nadie te puede, otra persona no te puede obligar, porque estaría siendo objetivo. A mí todavía me está quedando la duda de esto que ustedes llaman objetividad. ¿Qué vendría a ser la objetividad? Profe, creo que lo que quieren decir las chicas es que si uno se abstiene a declarar su culpabilidad, genera Claro, una es ejemplo, un presunción en policía su en un- no estamos contra. obligados a hacerlo. En realidad, si uno se abstiene de declarar, no es que uno se abstiene de declarar, se puede asumir. No, declarar que cometió un delito, porque estábamos hablando de eso. Bien. ¿Algún aporte más de esto? Yo creo, profe, que ahí había una Interrogatorio inicial no, pero otra persona no te puede obligar, el porque proceso penal estaría siendo puede ser tomado como un medio de defensa. En cambio, en el proceso civil existía como el instituto de la confesión, a raíz del cual vos objetivo. reconocés los hechos del Claro, es caso facultativo, pero no estamos obligados a hacerlo. y solamente queda por decidir el derecho, la imputación jurídica, digamos. Que no se genere una Pero en presunción. Por ejemplo, un proceso policía penal en eso no se interrogatorio puede. inicial. Obligado o voluntariamente, de ninguna de las dos formas se puede tomar una confesión del imputado diciendo que él cometió un delito. En el derecho laboral tampoco hay presunciones en contra del empleador. No, declarar que en base a cometió en contra del trabajador en base a su silencio. Pero Obvio, retomando un porque poco, estamos creo que la garantía de que no se admite de que la confesión de que no está obligado a declarar contra sí mismo es más que nada por el tema de las confesiones. Otra persona te puede obligar. Exactamente. Porque sería un objetivo. De los delitos cometidos en las dictaduras militares. Profe, perdón. Sí. No sé si lo estoy llevando por otro lado, pero ¿no tiene que ver también con el principio de inocencia? ¿Cuál es el principio de inocencia? De que se presume inocente y que no fue autor hasta que el Estado demuestre lo contrario. Entonces, justamente por eso tampoco está obligado a declarar en su contra. Una presunción de inocencia, que en algún libro ustedes van a ver que hablan de la ficción de inocencia. Pero, ¿puedo decir algo? Sí. Creo que igual traer el principio de inocencia no va a hacer a la persona culpable porque también debería haber pruebas. O sea, además de su confesión debería haber pruebas del hecho. ¿O con eso alcanza? No sé, ¿qué le parece a usted? Y creo que alguna prueba debería haber, aunque con que confiese ya estaría, pero no, creo que debería haber, creo que tiene que haber más pruebas. No sé si es ¿Por así. qué? ¿Y
corte usted dice que debería haber alguna otra prueba. No, entiendo que con su confesión alcanzaría, aunque creo que tendría que haber, o sea, en el proceso, con todas las pruebas, debería haber algo más que su confesión. Si se está investigando. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Y cuál, una acotación, cuál sería el problema, digamos, el eventual problema, si se toma solo la confesión como prueba única? ¿Cuál sería el riesgo de tomar eso como única prueba? Tener personas que o están recibiendo dinero o están siendo obligadas a confesar delitos que no cometieron. Yo creo que va por ahí la cosa. Eso es espacio, ¿y? Esto es Constitucional 2, ¿no? ¿O les cambió tanto el programa que ustedes en Constitucional 2 no estudian los artículos de la Constitución? Digo, no, capaz que hay otra cosa. Bueno, Jerónimo, siga nomás con el 18. Bueno, para que se me fue. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado, sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellos. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Leyó todo lo que nos quedaba. Entonces ahora a ver qué significado tienen esos puntos del artículo. El domicilio es inviolable. ¿Qué significa? Que el domicilio es propiedad privada y no puedes entrar sin una orden de allanamiento, excepto que te vean en flagrante delito, que te vean en el momento cometiendo un delito. ¿Cómo sería eso? A ver. Que en el momento te vean cometiendo un delito, entonces en ese caso sí podrían entrar a un domicilio. Me parece que me acuerdo que en Penal 2 los estudiamos. Creo que era si escuchabas ruidos, no me acuerdo exactamente, no quiero decir algo que no es, por las dudas. A ver, bueno, ok. No me hagan nombrarlo, yo me gustaría que voluntariamente, ya quedamos 69, ¿vio? Hay gente que ya se fue. Ahí vuelvo, me puso uno en el chat, Juan. El domicilio es inviolable. Es un derecho de ustedes, qué sé yo. ¿Ustedes son habitantes de la nación argentina? ¿Todos ustedes? ¿O hay alguno que está en otro lado? Conectado por Zoom, pero está en Kuala Lumpur. ¿Qué significa para ustedes que el domicilio sea inviolable? Que ninguna persona puede entrar a tu domicilio salvo una orden judicial o tu consentimiento. O mi consentimiento. Y compromete también el ámbito de reserva de una persona. Por ejemplo. Y es donde, o sea, el domicilio es donde una persona se manifiesta y se desenvuelve de la manera, digamos, de su manera más natural y, digamos, sin que nadie deba o Poniendo pueda el tener ejemplo injerencia. del desnudismo de uno de los compañeros, el que iba a salir a la calle
suelto de ropa, sin nada de ropa, así. O sea, usted en su casa hace lo que quiere. Ámbito de reserva, me dice usted, ¿de dónde saca eso del ámbito de reserva? El ámbito de reserva también está vinculado con el artículo 19 de la Constitución, si no me equivoco. No se equivoca. ¿Y qué dice el 19? Lo leo, profe. El artículo 19... sí, perdón. Lo leo, Bueno, si quieres, porque tengo la Constitución acá. Por eso. Muy bien. gracias. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al Ahí orden está. y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, ¿y eso entonces qué significa? Kiara, que la veo ahí prestando atención, cuénteme, para usted, ¿qué significa el 19? A ver, uno tiene. Ay, perdón, hay dos. Bueno, primero una y después sigue la otra. ¿Querés empezar? Porque yo me senté, empecé, pero. No, arranca. No, que nadie puede ser obligado, o sea, es el principio de todo lo que no está prohibido está permitido, algo que no esté ya prohibido por la ley. No te pueden obligar a hacer algo que está, pero si por la ley ya estaba prohibido, ¿cómo me van a obligar a hacer lo prohibido? Sí, perdón, o sea que no te pueden imputar algo que no está prohibido. Pero eso, ustedes me dijeron que yo eso lo derivaba del artículo 18. El ejemplo de que su compañero iba a salir desnudo a la calle. Hasta ahí íbamos. O sea, ustedes me dijeron del 18 esto. Y del 19 alguien me dijo ámbito de reserva. Y entonces, la otra Chiara, ¿qué nos dice? Yo estaba pensando en el domicilio todavía, porque viste, cuando uno no habla, porque no está como para interrumpir todo el tiempo a los compañeros. Yo lo que iba a decir hace un ratito es que vos, ¿qué tenés? Yo creo que tenés como 3 ámbitos de privacidad. Tenés tu mente, tenés tu cuerpo y tenés tu casa. Entonces, yo pensaba en un ejemplo un poco triste y un poco extremo, pero si vos, los neonazis, ¿me entendés? Si vos en tu casa, vos decidís que querés tener íconos del nazismo y querés tener 24 horas del día una televisión mostrando imágenes, estás en tu casa. Es horrible, es aberrante, pero estás en tu casa. Distinto sería si vos eso lo estuvieses transmitiendo en la fachada. Entonces, dentro de tu casa es tu espacio. Afuera ya no. Entonces, ahí estaría el tema de ofender la moral pública. ¿Qué es la moral pública? No me acuerdo la definición de moral, pero creo que va por el lado de los valores que se supone que tiene la sociedad argentina, que lo estaríamos sacando nosotros de la Constitución y todo el tema de cuáles son los derechos de los ciudadanos y de los habitantes, cuáles son las garantías, cuáles son los límites que tiene el poder. Entonces yo creo que va por ahí. La moral está reflejada, dice usted, en la Constitución. O sea, ¿yo la puedo tomar de la Constitución? En parte sí. Hay cosas que sí. Cuando vos decís, por ejemplo, ahora lo que nosotros estábamos hablando, de hasta qué nivel pueden avanzar, por ejemplo, lo que decíamos de que los delitos son delitos solamente si hay una ley que está vigente en el momento en el que vos cometés el hecho que dice que es delito. Entonces, ¿qué es lo que es delito? Es algo que nosotros, como sociedad, consideramos que es disvalioso, que es negativo. Eso integra la moral pública. A eso me refiero. Exaltar la vida como uno de los valores fundamentales forma parte de la moral pública. ¿La vida es un valor fundamental? Sí, para mí sí.
pensando en el Código Penal, el orden en el que están tipificados los delitos. Yo lo estudié así, como que sí. Primero la vida y después, ¿qué otra cosa viene? La libertad. En el Código Penal no es exactamente así el orden, no me acuerdo la verdad, pero está, en su momento habían puesto la propiedad, pero serían la vida y la libertad, en principio. Ah, pero alguien dijo que primero era la propiedad. En un momento sí. ¿En qué momento? En el momento en el que vos tenés que marcar los límites, lo que yo decía antes, de hasta dónde el Estado sí, hasta dónde el Estado no. Este es mi espacio, esta es mi libertad para hacer, pensar y decir. Pero si mañana cambiamos la Constitución, porque, a ver, ojo, ustedes dicen, yo la moral la voy a todo que la Constitución de 1853. ¿A usted le parece que la moral es, sí? Sí, yo quería agregar algo a eso. Bueno, en principio, cuando salió el tema este de la moral pública también, que todo lo que es juzgado desde un punto de moral, para mí también es discutible, porque ¿qué estamos hablando cuando nos referimos a moral? ¿De quién? O sea, ¿existe una moralidad pública que sea de manera generalizada, donde todas las personas tengan los mismos valores, los mismos pensamientos? Me parece como que desde ese punto es muy criticable si existe de alguna forma algún juicio a una persona determinada desde un punto de moralidad. Y con respecto a el artículo 19 y la inviolabilidad del domicilio, también quería decir eso de que también estamos hablando de un derecho humano, un derecho o personalísimo también, como es el derecho de la intimidad de la persona o de la intimidad, que me parece abarcado en la primer parte del artículo, y también en el principio de legalidad, cuando nos dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. Más que nada iba por ahí mi comentario sobre la cuestión. Perdón, yo quería agregar que me parece que la noción de moral pública, digo, en definitiva es una noción variable que representa, digamos, a una sociedad en un lugar y en un momento determinado. O sea, no me parece que sea rígida y que la podamos tomar de la Constitución tampoco. Sí, también, además eso se habla cuando hablamos sobre los contenidos pétreos, o sea, cuando se habla, me hizo acordar la profesora cuando habló sobre la modificación de una Constitución, sobre cómo que la nueva Constitución no tiene que modificar o alterar los contenidos pétreos. En realidad, ¿qué son los contenidos pétreos y dónde están especificados? Me parece como también un tema de discusión, porque como todos sabemos, la sociedad avanza. De hecho, fue la discusión que tuvieron los dos grandes constitucionalistas argentinos. Básicamente, no se pusieron de acuerdo sobre cuáles eran esos contenidos que parecían intocables. Bueno, como ustedes verán, esta materia va a ser una materia para discutir, para pensar, porque, fíjense ustedes, nos fuimos a los artículos de la Constitución que ustedes vienen repitiendo cual loritos desde primer año, pero cuando decimos, che, bueno, ¿y qué es esto? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo esto se refleja en mi vivencia diaria? Porque yo tengo todos estos derechos, pero bueno, y puntualicen, y vieron que no es tan fácil puntualizar. Sí, el domicilio es privado, si yo no te permito entrar, me dicen ustedes, vos no vas a entrar, salvo. Bueno, como ustedes van a ver, con estos primeros prácticos que vayan haciendo, y yo les aconsejo tomar la Constitución y volver a leer esos artículos, tienen mucho contenido, más allá de los 4 o 5 renglones que puedan tener, hay mucho, y hay mucho por analizar. Entonces, la invitación va a ser a analizar, a estudiar, a poder conectar. Como ustedes verán, ustedes ya van a estar en el último, por lo menos, año de la carrera, probablemente, quinto o sexto año, y van a ver cómo todos esos conocimientos que ustedes tenían por ahí medio perdidos en constitucional, en procesal civil, en procesal constitucional, en civil 1, vuelven a aparecer acá. Entonces, en penal, vuelven a aparecer acá. Entonces, es la invitación a constante reflexión, ¿no? Repito como lorito, porque después la pregunta es práctica. Y frente a la pregunta práctica nos quedamos como en, ¿quién era el de los Hipólito, el de los apremios ilegales? Me dice, yo no sé dónde lo leí, pero que hay. Entonces,
Todo esto es importante. La verdad que ha sido muy interesante esta primera charla con ustedes. Me gusta esto de que puedan participar, de que se abran a pesar de la masividad que tenemos y a pesar de la virtualidad. Antes de irnos, sí es importante que les pase información que me pidió el doctor Román Lanzón que les haga conocer. Él el día de mañana tiene a su cargo la clase teórica que excepcionalmente va a comenzar a las 19:30 horas, extendiéndose un ratito más tarde de las 20:30, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, él va a cargar la reunión de Zoom a partir del aula virtual, pero tengan en cuenta que en lugar de a las 19, mañana va a ser 19:30 horas. Vayan agarrando el código, empiecen a tener todos los elementos de trabajo ahí al lado, porque los van a necesitar, la constitución, el código, ¿sí? Todos tuvieron posibilidad de ver el práctico que les dejé en el chat, ¿todos lo pudieron ver? El que no, digamos, levante la mano, me dice, yo se los voy a volver a copiar. Acá abajo, por si alguno entró más tarde y no pudo acceder, ese es el práctico que vamos a abordar el día viernes próximo a las 7 de la tarde. El esquema lo tienen que traer hecho. Y no solamente, digo, si van a googlear, lo van a copiar de algún lado, acuérdense que la pregunta va a ser puntual y usted me va a tener que explicar cómo o por qué puso lo que puso. Entonces, más vale agarre el código, por lo menos arranque por el índice, a ver cómo viene el orden, y así podemos empezar. ¿Estamos? Me faltaba la presentación de Agustina, que estaba por ahí, que la vi en algún momento, así que Agus, te dejamos presentarte para que los chicos también te conozcan como parte del equipo docente